Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Charlas Banrep, este espacio periódico donde difundimos los resultados de los estudios que desarrolla el Departamento de Investigaciones del Banco de la República, esos estudios que se conocen popularmente como los ESPE, los ensayos sobre política económica. Y en esta ocasión vamos a discutir un ensayo sobre política económica clave para la economía nacional. Imagínense ustedes. Se llama La inversión en infraestructura de transporte y la economía colombiana. ¿Cuántas veces no hemos oído que los atrasos en productividad en la economía colombiana tienen que ver con que la infraestructura es mala, con que los costos de transporte son altos, con que estamos quedados? Pues bien, este ensayo y esta investigación profundizan en detalle histórico y en detalle técnico sobre esa relación entre inversión en infraestructura de transporte y evolución de la economía. Un trabajo muy ambicioso en el que han trabajado 10 investigadores del Banco de la República y que ha estado bajo la coordinación de María Teresa Ramírez. María Teresa, bienvenida a las Charlas Banrep. Muchas gracias, Mauricio. También quiero agradecer a cada uno de los autores que hicieron posible esta ESPE. Gracias. Bueno, María Teresa, lo primero que uno se pregunta, yo hago una introducción ahí medio básica, pero lo que uno se pregunta es ¿cuál es el objetivo central de este estudio? Bueno, con este ESPE nosotros queríamos era mirar cuál es el efecto de la inversión tanto pública como privada sobre la infraestructura y cómo fue su efecto sobre la economía colombiana. Entonces nosotros partimos de la pregunta, ¿ha sido el atraso de la infraestructura de transporte un obstáculo para el crecimiento económico? Entonces nosotros partimos de una vez que hay un atraso en esa infraestructura. Entonces lo que queremos comprobar en cada uno de los capítulos es efectivamente qué pasó con la infraestructura de transporte y cuál es su efecto sobre la economía colombiana. Bueno, y quiero justamente detenerme en esos dos aspectos. Primero, ¿cuál es la importancia de la infraestructura para el crecimiento y la evolución de una economía en términos generales? Claro, mira, eso está muy documentado en la literatura. Tenemos, por ejemplo, que la infraestructura de transporte, una mayor inversión en infraestructura de transporte nos lleva a efectos tanto de largo como en el corto plazo. Entonces, si empezamos a mirar los efectos de largo plazo, miramos que afecta el crecimiento económico, la productividad, reduce los precios, reduce los costos, integra los mercados, fomenta economías de escala, y algo que me parece a mí muy importante es que también ayuda al bienestar de la población, al reducir, por ejemplo, los costos y el tiempo de traslado de las personas, por ejemplo, a las escuelas. Entonces va a fomentar también el capital humano, también reduce el costo de ir a centros de salud, al centro de trabajo, y todo esto nos va a hacer que en el largo plazo pues disminuya la desigualdad y la pobreza. También hay efectos de corto plazo señalados por la literatura. Por ejemplo, al construir una carretera o a mantenerla o cualquier tipo de infraestructura de transporte, esto va a generar empleo temporal, va a generar valor agregado, va a aumentar el ingreso de los hogares, y por el otro lado también va a demandar insumos de otros sectores de la economía, que es lo que se llama los efectos hacia atrás. Entonces es muy importante que esta relación entre infraestructura y la economía colombiana o la economía en general. Clarísimo, el jalonamiento de corto plazo en empleo y en actividad económica, y en el mediano y largo plazo ese efecto de reducción de costos para múltiples actividades económicas. Pero mencionabas hace un momento una brecha. ¿Ustedes encontraron que Colombia está quedada y de qué magnitud es esa brecha? Nosotros partimos de que hay una brecha, estuvimos mirando los estudios, la literatura, principalmente trabajos de FEDesarrollo y del BID, donde ellos calculan la brecha tanto para América Latina y para Colombia, y los resultados más o menos dicen que se necesita para cerrar la brecha una inversión pública de 4.5% del PIB en infraestructura. Nosotros en los últimos 20 años hemos invertido menos de 2%, entonces hay una brecha importante ahí que tenemos que cerrar y que no hemos invertido lo suficiente. También pues, nos damos cuenta a comparar internacionalmente que hay brechas muy importantes, sobre todo en carreteras y en ferrocarriles. En aeropuertos y en puertos no es tan grande la brecha, pero sí estamos muy por debajo inclusive de países de la región. Entonces sí es importante resaltar eso. O sea que frente al escenario ideal, nosotros estamos como con un nivel de inversión de 2% del Producto Interno Bruto, se necesitaría 4,5% más o menos. El rezago es desequilibrado porque en aeropuertos no estamos tan mal, en carreteras y ferrocarriles muy, muy mal. Y eso ha sido siempre así, María Teresa, es decir, cuando uno mira el largo plazo,
¿Ve una evolución más o menos quedada de la infraestructura frente a la economía o ha habido mejores tiempos y peores tiempos? No. En cuanto nosotros en la ESPE analizamos series desde 1925 hasta el 2018. En todo el periodo comparamos internacionalmente y vemos que en todas las etapas, en todos los periodos, no hemos podido cerrar esa brecha. Desde el principio del siglo XX empezamos muy rezagados. Los ferrocarriles se construyeron muy tarde, las carreteras vinieron después y no se pudo cerrar la brecha. Entonces, digamos, ha sido como un factor histórico. A mí me gustaría resaltar un hecho histórico que me parece importante, es cómo la inversión en infraestructura cayó en el tiempo. Si uno ve las cifras, en los años 20 del siglo pasado vemos inversión en infraestructura de transporte, especialmente carreteras y ferrocarriles, por encima del 6 o 7% del PIB. Eso pasó en los años 20. Luego en la década de los 30 y 50, esta inversión empieza a caer, pues ya 3%, y en los últimos 60 años, como usted mencionó, es menos del 2% del PIB. Hay muchas cosas que explican eso. En los años 50 hubo un cambio hacia inversión en educación, por ejemplo, que surgió la educación muy importante, y sobre defensa, como respuesta pues, al periodo de violencia. Entonces se dejó de invertir en infraestructura. Igual con la Constitución del 91, lo que se hizo fue priorizar los gastos sociales, educación, salud, pensiones, y quedó como la inversión en infraestructura, y especialmente en infraestructura de transporte, queda como una variable residual, es que se puede ajustar según la economía. Entonces yo creo que esa inversión históricamente baja es lo que nos ha llevado en parte a que estemos rezagados en infraestructura de transporte. Como digo, carreteras y ferrocarriles principalmente. Hay una cosa, María Teresa, que me llamó la atención revisando el documento, y es que le dedican ustedes un capítulo específico a puertos marítimos. ¿Por qué una concentración de la atención en puertos marítimos y qué se encuentra de interesante allí? Bueno, los puertos es muy importante porque el 96% de la carga de comercio pues, se maneja por los puertos, sale por los puertos marítimos. Entonces es un sector muy importante para analizar, es un sector muy interesante porque a partir de la Constitución de 1991 y a partir de todos estos procesos de privatización, pues se privatizan los puertos en Colombia, empiezan a aumentar las inversiones de forma considerable en los puertos mejoran todos sus indicadores, se construyen nuevos puertos para suplir la demanda de productos mineroenergéticos, se invierten en productividad de los puertos, en eficiencia de los puertos. Sin embargo, ahí tenemos problemas también de la inversión pública en dragado no ha sido suficiente. ¿Y esto qué pasa? Le resta competitividad a los puertos con sus vecinos, por ejemplo, con los puertos de Panamá son más eficientes que los puertos colombianos y hace más costoso comercial, pues aumentan los costos logísticos, pero es un sector muy importante con cambios estructurales bastante interesantes en los últimos 30 años. Bueno, y cada vez que uno oye esta expresión, estamos rezagados en inversión en infraestructura, mucha gente piensa inmediatamente en gasto público exclusivamente. Sin embargo, puede haber una combinación de inversión pública, inversión privada, dependiendo de los distintos momentos de los que estemos hablando. ¿Cómo ha sido en este escenario histórico que acabas de describir la evolución de inversión pública y la evolución de inversión privada? ¿Si hemos hecho esa sustitución paulatina? No. La inversión privada pues entra después de la Constitución de 1991, volvemos a los esquemas de concesiones, hemos visto importante inversión privada en todos los sectores del transporte, especialmente en el 2014, 2016, pero sin embargo esta inversión privada no ha compensado la caída en la inversión pública que observamos en los últimos años. Entonces todavía estamos rezagados, pues, necesitamos más inversión y la inversión privada pues no compensa esa caída que observamos en la inversión pública. Entonces estamos rezagados frente a los estándares internacionales, rezagados frente a lo que sería ideal, más rezagados en unos sectores que en otros, hay unos sectores en los que no estamos tan mal, pero en todo ese ejercicio ustedes lograron detectar los efectos, al revisar las cifras retrospectivamente, los efectos de la inversión en infraestructura, no solamente en el corto plazo para la economía, sino en el largo plazo para la economía. Le pusieron números a estas reflexiones. Cuéntanos en primer lugar efectos para el corto plazo, en el corto plazo para la economía. Bueno, en el corto plazo sí es un ejercicio a nivel regional
se utilizaron las matrices insumo-productos y lo que se quería mirar es el efecto de una inversión, ahí sí es tanto pública como privada, sobre los departamentos, sobre el empleo en los departamentos, sobre el valor agregado en los departamentos y sobre la producción. Eso es en el corto plazo. O sea, ¿qué pasa? Eso lo hicimos en el periodo 2012-2018. Entonces, ¿qué pasó con esta inversión? ¿Cómo se ve reflejado en esas tres variables? Lo que encontramos que también es importante mencionar son diferencias muy importantes a nivel regional. Hay una concentración de la inversión en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, en Bogotá, en Boyacá, y eso se ve reflejado justamente en los multiplicadores que nos dan esos ejercicios de matriz insumo-producto. Los multiplicadores son más grandes en los departamentos que mencioné y en Bogotá, y regiones o departamentos como Chocó, Guajira, las inversiones son menores y por lo tanto los efectos también son menores. Entonces también hay que destacar pues que hay una diversidad grande también a nivel regional en la dotación de infraestructura de transporte. Y para el largo plazo, ¿hay alguna medición del efecto, del impacto de estas inversiones sobre el crecimiento y el dinamismo de la economía? Sí, nosotros hicimos un ejercicio pues clásico de función de producción no clásica, donde estimamos la función de producción e introducimos la infraestructura de transporte como un insumo más. Esto lo hicimos para el periodo 1905 hasta el 2018, entonces tú ves, es un periodo muy largo de tiempo, y lo que observamos luego al realizar a partir de estas estimaciones, descomponemos el crecimiento por sus factores y vemos que al principio del siglo XX, como pues era esperarse, un rezago muy grande en infraestructura, pues las carreteras y los ferrocarriles sí contribuyeron al crecimiento económico, contribuyeron de forma importante. Sin embargo, con la reducción de la inversión vemos que cada vez las carreteras contribuyen menos, los ferrocarriles lo hacen muchísimo menos, pero vemos algo positivo, que es que al final, en los últimos 20 años, las carreteras vuelven como a contribuir un poco al crecimiento económico, tal vez por todas estas inversiones que están hechas en las 4Gs, en las últimas inversiones, las últimas concesiones, empieza a contribuir de nuevo. Entonces, tenemos ahí un margen importante en que si invertimos más en infraestructura, pues podemos crecer más. Entonces, eso es es un mensaje positivo. Evidentemente, en la medida en que se supere esa brecha que tenemos nosotros frente a los estándares internacionales, pues se magnificarán estos efectos positivos sobre la economía de corto y de mediano y largo plazo. Esos son los principales hallazgos de este ensayo sobre política económica, la inversión en infraestructura de transporte y la economía colombiana. Un trabajo muy ambicioso, muy completo, como ustedes han visto, cuya coordinación ha estado a cargo de María Teresa Ramírez. Muchas gracias, María Teresa, por haber estado en Charlas Banrep. Muchas gracias a ti, Mauricio, muchas gracias a todos y los invito a leer esta ESPE. Así es, ojalá ustedes se animen a leer, a revisar los resultados de esta investigación, así como a revisar los distintos videos que hemos hecho y que están en el canal de YouTube del Banco de la República sobre otros ensayos sobre política económica acerca de distintos temas relevantes para la economía colombiana. Y nosotros nos volvemos a ver muy pronto nuevamente en Charlas Banrep.